unción. Amén. Él estaba vestido como redentor. Y cuando Él fue a la cruz, le despojaron de sus vestiduras. Pero ahora Él es tu abogado. Él es mi abogado. Él es nuestro sumo sacerdote. Él está a la diestra del Padre. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que hay uno que te acusa día y noche delante de Dios. Satanás, que el Señor lo reprenda. Ese está, hermano. De hecho, la palabra diablo viene del vocablo diabalos, que significa el que arroja calumnia, el que nos está acusando de día y nos está acusando de noche. Pero aunque el diablo nos acusa de día y de noche, Cristo nos defiende de día y de noche, porque escrito está: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Tenemos un abogado, hermano. Tenemos uno que nos defiende. Cuando a los amigos de Job, hermanos, que para esa clase de amigos no hacen falta, hermanos, ni diablo ni enemigo. Esos falsos amigos que después se arrepintieron, lo acusaban de toda clase de pecado, lo atacaban. ¿Qué pasó al final? Que Job dijo: en los cielos está mi abogado. Amén. Aquí no tengo nada. Ustedes pueden decir de mí lo que les dé la gana, pero hay uno en el cielo que sabe quién soy yo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Y al final Dios peleó la causa de Job. Fue Dios el que peleó la causa de David contra Saúl. Fue el abogado, amén, de Mardoqueo cuando Amán le estaba preparando la horca. Pero Amán se olvidó que allá arriba había un abogado. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Fue el abogado de Pedro cuando el diablo lo pidió para zarandearlo como a trigo y destruirlo. Pero el abogado dijo: yo voy a orar por Pedro para que su fe no le falte. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Fue el abogado cuando Pedro le negó 3 veces y salió fuera y Satanás se reía de Pedro. Pero su abogado fue a las orillas del mar de Galilea y lo buscó y lo restauró y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Apacienta mis corderos. Hay uno que nos ataca, pero hay uno que nos defiende. Hay uno que quiere destruirte, pero hay uno que te protege. Y el que está en nosotros es mayor que el que está con ellos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Denle un aplauso al Señor, denle la gloria a Él, hermano. No le tenga miedo al enemigo, no le tenga miedo a los difamadores. Amén. Viva en rectitud y sus enemigos caerán bajo la planta de tu pie. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Entonces Él es tu sacerdote ahora. Miren lo que dice Hebreos. Lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 4. Vaya hacia atrás. Hebreos, el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Amén. A Dios sea la gloria. Dice, amén, Hebreos capítulo 4, 14. Léanlo conmigo. ¿Cuántos ya lo encontraron? Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué significa la palabra sacerdote? Uno que hace puente, un mediador. Nuestro sacerdote no está aquí en la tierra, tampoco está en Roma, está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros. Entonces, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento era Aarón y los descendientes de Aarón, pero ellos nunca traspasaron los cielos. El único que traspasó los cielos fue el Señor Jesucristo. Cuando en Hechos 1 dice que lo vieron, amén, ser levantado al cielo hasta que una nube le ocultó de sus ojos. Y ahora, ¿qué hace Él como sacerdote? Intercede por nosotros. Amén. Él está tomando nuestras oraciones. Él está guardándonos de día y de noche. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces dice, teniendo en Hebreos, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Porque no tenemos, verso 15, léalo, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No se goza por ese sumo sacerdote que usted tiene. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? No se goza por ese ser que está peleando sus batallas, que no lo va a dejar, que no lo va a desamparar. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria por ese sumo sacerdote que cuando usted está débil, Él está derramando fortaleza, que cuando usted está caído, Él lo levanta, que cuando usted está desnudo, Él lo viste, que cuando usted le falla, Él lo perdona? Él es tu sumo sacerdote. Amén. Por eso Juan lo vio con las vestiduras que tiene ahora. ¿Qué vestiduras tiene ahora? Las vestiduras sacerdotales. Primero vino con las vestiduras de redención y murió con ellas como redentor. Ahora tiene las vestiduras sacerdotales. Ahora todo aquel que se arrepienta, aunque esté en la droga, aunque esté en la cárcel, aunque esté en la brujería, el sumo sacerdote le perdona. Pero cuidado, no siempre va a tener las vestiduras del sumo sacerdote, porque en Apocalipsis 19 ya lo ve con otras vestiduras. Lo ves con las vestiduras de guerra, porque cuando venga con las vestiduras de guerra, aplastará al anticristo, al falso profeta y a los seguidores del sistema religioso, amén, pagano de Babilonia y de la bestia. Yo prefiero tenerle como sumo sacerdote que tenerle como juez. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, los que no quieren verlo como sacerdote, tristemente lo verán con las vestiduras de juez, amén, de guerra. Volvamos aquí a Apocalipsis capítulo 1. Dice que su cabeza, verso 14, y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Yo les di a ustedes la cita de Daniel 7, que no es que él no vio los cabellos de Jesús blancos porque estuviera envejecido o porque tuviera el pelo ya con canas y descolorado. No, ese color blanco habla de majestad, habla de pureza, habla de señorío, habla de gloria. Amén, como blanca lana. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Porque Él no envejece. Amén, Él es eterno. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el salmista dice: y tus años no pasarán. Tienes el rocío de tu juventud. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y dice: como nieve. Y luego dice que sus ojos eran como llama de ¿qué? De fuego. Esos ojos son penetrantes. Esos ojos como llama de fuego ven el pecado. Esos ojos como llama de fuego lo escudriñan todo. Esos ojos como llama de fuego fueron los que vieron a Judas, porque Judas pudo engañar a todo el mundo menos al Señor Jesucristo. Él dijo: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Decía Martín Lutero: en toda congregación mínimo donde hayan 12 habrá un diablo. ¿Cuántos pueden darle a una diabla? ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces, él sabía quién era Judas y le dio su oportunidad. Y él sabía que Judas lo iba a vender. Amén. Y gloria a Dios, porque si Pedro se llega a enterar que Judas iba a vender a Cristo en la última cena, Judas no sale vivo de ese lugar. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Esos ojos como llama de fuego ven nuestro dolor, ven nuestro sufrimiento. Esos ojos como llama de fuego detectan los planes que Satanás está urdiendo, maquinando contra nosotros, y los deshacen con el poder de su gloria. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Y no solamente describe sus ojos, ahora nos dice: y sus pies eran semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido es el bronce que ha sido pasado por el fuego. Eso nos está hablando. El bronce en la palabra es símbolo de juicio. Eso nos está hablando de que con sus pies, lo que sus ojos como llama de fuego ven como incorrecto,
y no se corrige, sus pies como bronce bruñido lo aplastan, como aplastará a sus enemigos y al diablo bajo la planta de su pie. Amén. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Y dice la palabra, refulgente como en un horno. Primero dijo que su voz era como de trompeta, pero ahora dice que su voz era como estruendo de muchas aguas. Yo no sé, aquellos que han estado cerca cuando el mar golpea, amén, los acantilados y golpea la tierra. Pues cuando Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, y Juan cada atardecer o cada amanecer oía el ruido de las olas, pero esta voz que oyó ahora era más poderosa que las olas del mar Egeo. Era la voz del que creó los cielos y la tierra. Era la voz del Alfa y la Omega. Era la voz del Redentor. Y él dice, traedme las cataratas del Niágara, traedme las cataratas de Iguazú, traédmelas de África, y ninguna catarata, o unídmelas todas, pero ninguna será tan poderosa como la voz que yo oí, la voz poderosa, ungida del Hijo del Hombre, como estruendo de muchas aguas. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. Una voz terrible, hermano. Qué tremendo será cuando Él hable a las naciones, cuando Él hable a los rebeldes. Se derretirán ante el poder de esa voz, hermano. Oh, a Dios sea la gloria. Y sigue diciendo, aleluya, tenía en su diestra 7 estrellas. Amén. Déjeme decirle que hay gente que dice, pero ¿y qué significan esas 7 estrellas? Aquí está la respuesta. Miren lo que dice el versículo 20. Léalo conmigo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ¿quiénes? Los ángeles de las 7 iglesias. ¿A quiénes son esos ángeles de las 7 iglesias? Son los pastores. Porque la palabra ángel significa mensajero. Hay gente que aborrece al verdadero pastor. Los falsos, los que quieren subir trepando y hacerse pastores, aborrecen a los verdaderos y hasta los difaman y los degradan. Pero Dios los ve como estrellas. Amén. Porque brillan en las manos de Dios, porque Dios las sostiene. De hecho, en Daniel capítulo 12, vaya conmigo a Daniel para que usted vea quiénes son esas estrellas. Daniel capítulo 12, Cristo vive para siempre. Daniel, el capítulo 12 de Daniel. Amén. Daniel capítulo 12. Sea glorificado el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. En la revelación que Dios le dio al profeta Daniel, en Daniel capítulo 12, lean conmigo desde el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y oiga bien, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿A quién se compara con estrella? A los que enseñan la justicia, a los siervos de Dios. Amén. A los hombres que Dios le ha dado un ministerio, a las mujeres se les compara con estrellas, como aquella estrella que guió a los sabios al pesebre. Estos hombres son escogidos por Dios para guiar al rebaño hacia la presencia del Señor. Amén. Y Dios los tiene en su diestra. Amén. Volvamos ahí a Apocalipsis capítulo 1. Entonces nos dice en el 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Qué lindo saber que el Señor los tiene a uno en sus manos. Amén. Y dice, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. ¿A qué espada se refiere? Se refiere a su palabra.
En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Con esa espada que sale de su boca fue que cuando él estaba en el desierto y vino Satanás a tentarle y a decirle: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que conviertan el pan. Con esa espada fue que él le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Con esa espada fue que le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esa espada fue que él reprendía a los demonios. Dice que con la palabra de autoridad echaba fuera a los demonios. Y con esa espada que sale de su boca es que él quebrantará a sus enemigos. Amén. Esa palabra espada que aparece allí en el griego es rompaia o rompaina. Y hay otra espada que aparece en Efesios 6 que se llama macaira. Es lo parecido a un machete. Y la macaira que aparece en Efesios era la espada corta que usaba el soldado para defenderse. Pero la que aparece aquí, que sale de la boca de Jesús, no era la espada que se usaba para defenderse, sino para atacar. Amén. Esta espada es una espada de ataque, porque uno tiene que aprender a defenderse con la palabra, pero también tiene que aprender a confesar la palabra y a quebrantar con la palabra el poder del enemigo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Escrito está, porque cuando el diablo viene y empieza, hermano, con sus diabluras, hay que reprenderlo con la palabra y someterlo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Poderoso el nombre de Cristo. Y dice que su rostro era como el sol. Hermano, ¿qué y quién de la naturaleza podría vivir sin el sol? Sin el sol no habría vida. Nosotros sin Cristo estaríamos muertos. Lo que nos da vida a nosotros es el sol de su presencia, de su gracia. Por eso el profeta Malaquías, vaya al Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, poderoso el nombre del Señor. Amén. Malaquías, el capítulo 4, comparó a Jesús. Malaquías capítulo 4, versículo 1 y 2, léanlo. Porque he aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa, porque aquel día vendrá y los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Y no les dejará ni raíz ni rama. Y mire, más a vosotros, léalo conmigo, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Su rostro era como el sol. Amén. Si quiere usted confirmar lo que estamos leyendo acerca del rostro de Cristo como el sol, vaya a Lucas capítulo 9, cuando Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. Lucas capítulo 9, poderoso el nombre del Señor, versículo Lucas capítulo 9, versículo 28. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Hay otro autor en el Evangelio, por ejemplo, de Marcos 9, del 2 al 13, aparece la misma experiencia. Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 13, dice: 6 días después tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte a un monte muy alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y en Mateo capítulo 17,
Mateo, aleluya, capítulo 17, versículo 1 y 2. Léanlo en voz alta. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte muy alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Amén. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús en una ocasión les mostró a ellos su gloria, su majestad, su divinidad. Y ahora Juan lo ve y el rostro de él era como el sol, hermano. Era una gloria tan sublime que Juan, cuando lo vio, hermano, dice que cayó desplomado a sus pies. Vuelva ahí al libro de Apocalipsis. Hay poder en el nombre de Jesús. Apocalipsis, el capítulo 1. Miren lo que dice, hermano, en el 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Aquí voy a hacer un stop. Cuando usted oiga a una persona que diga que está cerca de Dios, que conoce a Dios, y usted lo vea hinchado por el orgullo, huya de esa persona. Todas las personas que se han acercado a Dios y han visto la gloria de Dios, hermano, han sido fulminados por su santidad. Dios es tan puro y tan santo. Mire, cuando Habacuc lo vio, dice: pudrición entró en mis huesos. Cuando Isaías lo vio, dijo: ay de mí. Hay gente que se mantiene atacando a los demás, pero Isaías dijo: ay de mí. Me enseñó el primer pastor que tuve lo siguiente: cuando tú haces así y señalas a alguien, hay 4 dedos que te están señalando a ti. Mire, haga así. ¿Ve usted estos 4 que están hacia usted? Amén. Pero hay personas que supuestamente están cerca de Dios y hermano, con su lengua, hermano, arrasan el cielo y la tierra. Esa gente no está cerca de Dios. Porque el que está cerca de Dios, lo primero que ve es su propia pecaminosidad, su propia condición. No dice: ay de ti o ay de aquel, no, ay de mí, dijo Isaías. Amén. Porque siempre hombres con labios inmundos han visto mis ojos al Rey de Gloria. Y cuando Juan vio la gloria de Dios, dice que él cayó como muerto a sus pies, hermano. ¿Sabe por qué? Hay personas que se definen como ateos. Si yo viera a Jesucristo, si yo viera al Señor, mire, si el Señor ahora le diera por poner su pie y mostrar su gloria aquí en esta isla, toda la isla moriría, porque nos fulminaría con su santidad. Por eso Él envió a su Hijo y el Verbo se encarnó y se hizo hombre y vimos su gloria, como el Hijo unigénito del Padre. Pero cuando llegue la hora, la única manera de ver la gloria de Dios es a través de Jesucristo. Amén. Amén. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muéstranos al Padre, le dijo Felipe, y dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Recuerde, cuanto uno más se mira al espejo, más manchas se ve. Cuanto más se acerca a la luz, más defectos uno se ve. El que vive cerca de Dios tiembla, hermano. Es consciente de sus debilidades. Nunca usted va a ver a nadie que esté cerca de verdad de Dios con el pecho lleno de aire. Los que viven cerca de Dios son gente humilde, son gente sencilla de corazón, quebrantados, porque saben que si están en pie, no es por lo que ellos son, sino por la gracia del Señor en ellos. ¿Cuántos pueden bendecir al Rey de Gloria? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y cuando Él cayó como muerto a sus pies, le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice: y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Qué significan las llaves de la muerte? Que cuando alguien muere, el que tiene el control sobre ese ser que partió no es un medium, no es un hechicero, no es una persona que dice: no, te voy a poner en contacto con el muerto. No, ya, hermano, se cierra el ciclo aquí en la tierra y entra al mundo invisible. Y el que tiene el control del mundo invisible
es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene el poder sobre las puertas del infierno. El Hades era el mundo invisible donde iban los muertos, y el que tiene el control sobre eso es el Señor. Amén. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden bendecir al que vive para siempre? Las llaves hablan de autoridad, de dominio, de señorío. Amén. Y con esas llaves es que Él va a abrir los sepulcros, y los que hayan muerto en Cristo Jesús oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Ahora vamos a entrar en el capítulo 2. Gloria al nombre maravilloso del Señor. El capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Amén. El mensaje a las 7 iglesias. Ya yo les dije que cada una de las iglesias representa una condición espiritual que va a prevalecer hasta que Cristo venga. Amén. Podíamos hablar de 7 tipos de creyentes. El primer mensaje dice, y déjeme decirle que el número 7 en la Biblia representa la plenitud o la perfección. Recuerde que el Señor creó el universo en 7 días. Amén. Recuerde que Dios le dijo a Noé que metiera en el arca 7 parejas de animales limpios. Recuerde que Naamán se tuvo que hundir 7 veces en las aguas del río Jordán. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Recuerde que en el sueño que tuvo Faraón, él vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Recuerde que sobre Nabucodonosor pasarían 7 tiempos hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre los hijos de los hombres. Recuerde también, bendecido el nombre maravilloso de nuestro Dios, que el número 7 se repite mucho en el libro de Apocalipsis. 7 ángeles, 7 copas, 7 iglesias, 7 estrellas, 7 trompetas. ¿Cuántos? Los 7 espíritus de Dios, que habla de la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Entonces la iglesia de Éfeso es el primer mensaje, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El mensaje iba dirigido al ángel de la iglesia, porque Dios reconoce el ministerio que Él ha establecido, y también para la iglesia. Amén. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, por así decirlo. Éfeso era la ciudad más importante que había en aquel momento en esa provincia. Si usted lee Hechos capítulo 18 del 19 al 21, léalo en la casa, y Hechos capítulo 19, sabrá que esa iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Él ahí invirtió muchísimo tiempo para ministrar, para predicar la palabra. En Éfeso, cuando Pablo predicó, había una diosa que era la diosa de la fertilidad. Allí le llamaban Diana de los Efesios. Usted recuerda, ¿verdad? Que también le llamaban la diosa Cibeles. Era una figura de color ennegrecido, que tenía muchos pechos y que se consideraba la diosa de la fertilidad. Una mujer que fuera estéril iba allí a la ciudad de Éfeso y tocaba los pechos de la imagen de la diosa, y supuestamente se sanaba de su infertilidad. De hecho, habían estatuas, había un platero que dice Hechos 19 que se llamaba Demetrio, y él vendía imágenes de la diosa pagana. Amén. Y él vivía de ese negocio. Y cuando Pablo fue y predicó la verdadera palabra, el negocio de Demetrio se le vino abajo, porque ya la gente, en vez de comprar las imágenes de Diana, se convertían a Jesucristo. Y ellos se levantaron, se formó un tumulto, y a Pablo lo encerraron allí. Amén. Se levantó una turba, unos vándalos. Amén. Entonces en Éfeso habían templos dedicados al emperador romano, y se le adoraba como un dios. Y también en Éfeso
se practicaba mucho la hechicería. Usted ve que en la carta donde Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, es en la carta a los Efesios. Lea el capítulo 6. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces la iglesia de Éfeso históricamente representa el periodo que va desde el nacimiento de la iglesia. La iglesia históricamente nació en el año 33, en el día de Pentecostés. Amén. La iglesia de Éfeso abarca desde el año 33 hasta el año 100. ¿Y cómo eran o cuáles eran las características de la iglesia? Éfeso significa deseable o deseada. Y mire cómo era la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Ya le dije que las estrellas son los pastores, los candeleros son las iglesias. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Mire, siempre que el Señor le daba un mensaje a cada iglesia, lo primero era una presentación de Jesús. Lo segundo era una revelación de que Dios conocía la condición de esos creyentes de la iglesia. Y luego el Señor hablaba de lo bueno, pero luego también hablaba de lo malo, de lo que había allí. Aquí habla de lo bueno: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Tenían paciencia, trabajaban, hablaban, predicaban, no podían soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles. Era una iglesia que probaba a los falsos apóstoles y los has hallado mentirosos. Ha sufrido. Era una iglesia que había tenido paciencia, había trabajado, no había desmayado. Pero tengo contra ti, aquí viene lo negativo, que has perdido el primer amor. ¿Qué es el primer amor? El primer amor era eso que experimentaba María, que cuando Jesús llegaba a la casa, ella se detenía porque era la hora de oír la palabra de Dios. Amén. Y suspendía todo. El primer amor es eso que David sentía cuando decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Qué es el primer amor? El primer amor era eso que sentía Juan, que cuando llegaba al culto, él se recostaba sobre el pecho de Jesús. El primer amor es eso que aparece en Cantares, cuando la tsunamita dice: habéis visto al que ama mi alma, habéis visto a mi amado es como el lirio señalado entre 10,000. El primer amor es lo que te hace ver a Cristo incomparable, que no se puede comparar a nada. El primer amor es lo que hace que no pueda pasar un día de tu vida sin estar en la presencia de Dios. Cuando hay primer amor hay oración, cuando hay primer amor hay adoración, cuando hay primer amor hay amor en la casa de Dios, cuando hay primer amor se ama de hermano, cuando hay primer amor no puede haber chisme, donde hay primer amor no puede haber murmuración, donde hay primer amor no puede haber una persona malvada que quiera destruir a otra. No, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando le damos a Dios la gloria. Oh, donde hay primer amor uno puede tomar la cruz, porque el Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le honrará. Y si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Amén. Gloria a Dios. Uno tiene que ponerse el termómetro y mirar cómo está la temperatura del amor de uno hacia Dios, hacia su palabra, hacia su presencia. Mire, donde hay primer amor, como el que tenía Moisés, que él estaba en el desierto, pero él se construyó un tabernáculo donde él entraba, y aunque murmuraban contra él, ahí la Shekinah de Jehová descendía. Mire, hermano, donde hay primer amor es como ese amor tan grande que tenía Ruth por Noemí, que le dijo: no me pidas que te deje, porque no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
Eso es el primer amor. El primer amor a la palabra. El primer amor a la obediencia. El primer amor es lo que hace que uno se mantenga apartado del pecado. Y aunque el enemigo lo tiente, uno dice lo podría hacer, pero mayor es el amor que tengo hacia Jesucristo. Amén. Y por amor a Cristo renuncio a cualquier cosa. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Dígale: Señor, ayúdame a no perder el primer amor. Ayúdame a vivir enamorado de Jesucristo. Hoy en día hay personas que están más enamoradas de un puesto en la iglesia, de un cargo, que de Jesucristo. Amén. Como si eso lo fuera a salvar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Pero uno tiene que estar enamorado de Jesús. Amén. Y las demás cosas van a venir por añadidura. Amén. Pero hay los que se enamoran de las añadiduras. Primero que nada. Hoy, ¿cuánto podemos darle a Dios la gloria? Y el día que les den la añadidura, la cuelgan allí en el salón de la casa. La pastora no sé qué, pastor no sé qué, el reverendísimo. Hermano, eso no tiene valor delante de Dios. Lo que vale es el ser hijo de Dios, el ser hija de Dios, y el ser fiel hasta la muerte, para que Él nos dé la corona de la vida. Éfeso representa al creyente que ha perdido el primer amor, aunque tiene muchísimas cosas buenas. ¿Cuál es el consejo? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, dice el Señor. Si no, vendré, gloria a Dios, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Amén. Hoy por hoy, cuando usted visita el lugar donde estuvo la ciudad de Éfeso, ahí no hay nada, solo ruinas. Donde se pierde el primer amor, lo que quedan son las ruinas del pasado. Amén. Usted va a ver, cuando estudiemos las 7 iglesias, que las 2 únicas iglesias que el Señor no encuentra nada malo en ellas es la iglesia de Esmirna, que representa a la iglesia perseguida, y la iglesia de Filadelfia, que representa a la iglesia que se mantiene en un avivamiento constante. Amén. Las otras 5 siempre las va a reprender por algo. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Bendecido el nombre del Señor. Todavía nos quedan algunos minutos. Y dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, hablando la iglesia de Éfeso: pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles eran las obras de los nicolaitas? La palabra Nicolás es un compuesto de 2 cosas. Nicao, que significa vencer. Amén. Y la otra parte significa pueblo. Nicolás, o el nicolaísmo, lo que representaba era la conquista o la segregación de la iglesia en castas. Ahí fue cuando se empezó a dividir la iglesia en castas, en grupos, lo que más adelante dio paso a eso que se conoce como seglares, que si arzobispos, que si obispos, que si el nuncio. La iglesia nunca estaba dividida en esas castas. Amén. Pero todo empieza ahí con las obras de los nicolaitas. Y los nicolaitas también eran un grupo que no se sometía a los pastores. Ellos se pastoreaban a sí mismos. Eran sus propios pastores y guías. Y enseñaban doctrinas que alejaban y desviaban a las personas de la verdadera palabra de Dios. Amén. Hoy en día hay muchos nicolaitas, aunque no se llamen Nicolás. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Y hay muchos Judas, aunque no se llamen Iscariote. Amén. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Siempre al final de cada mensaje de Jesús hay también una
promesa y una recompensa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida aparece por primera vez en Génesis. Era un árbol que cuando la persona lo comía podía vivir por siempre. Representaba la inmortalidad, y Dios lo colocó en el huerto para probar la obediencia del primer Adán. Pero cuando Adán cayó y pecó, amén, porque comió del árbol de la ciencia, y ahora Dios dijo: hay que sacarlo del huerto, no sea que en pecado coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Cuándo va a volver a aparecer el árbol de la vida? Al final de este estudio de Apocalipsis vamos a ver de nuevo el árbol de la vida, y dice que produce 12 frutos, uno cada mes, y que las hojas de ese árbol van a ser ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. O sea que los que seamos tenidos por fieles vamos a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida, hermano, lo tendríamos por aquí paseándose por las calles, porque se hubiera convertido en un pecador eterno, y no digamos de Caín. Por eso Dios tuvo que poner un ángel con una espada de fuego para guardar el camino al árbol de la vida. Por eso cuando Jesús vino, una espada traspasó su propia alma, porque esa espada representaba el juicio que nos iba a abrir de nuevo el camino para entrar al árbol y comer del árbol de la vida. Amén. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Gloria. Bendito el nombre maravilloso del Señor, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí viene el segundo mensaje, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna representa el periodo histórico que va desde el año 100 hasta el año 313. Esmirna significa mirra, y el nombre es muy apropiado. Usted va a ver que es un mensaje de 4 versículos, pero la iglesia de Esmirna fue una iglesia sufrida. Así como la mirra del Antiguo Testamento era machacada y era triturada, pero después que era triturada salía una fragancia exquisita. Así la iglesia de Esmirna fue perseguida y torturada, pero cuanto más los perseguían, más exhalaban el perfume de la gloria de Dios. El pastor de la iglesia de Esmirna se llamaba Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan. Lo torturaron hasta la muerte. Murió a la edad de 86 años. Y Policarpo, cuando lo torturaron y lo estaban martirizando, le dijeron: la única forma de escapar es que maldigas a Cristo y reniegues de la fe. Y con lágrimas en los ojos, Policarpo dijo: 86 años le he servido y no me ha hecho sino bienes. No maldeciré ni blasfemaré contra él. Amén. Lo asesinaron en un solo día. En Esmirna mataron a 1800 creyentes. Después mataron a 500 más. Amén. Por eso a esta iglesia el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte, hasta que entregues tu vida, que yo te daré la corona de la vida. Amén. En Esmirna no era fácil ser fiel. Los hermanos que amaban a Cristo perdían los trabajos, eran señalados como herejes. ¿Y saben quiénes eran los que los señalaban? Los falsos judíos. Los falsos hermanos los señalaban, los echaban de su trabajo, les quitaban el empleo y los perseguían. Pero miren lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: bendecido sea que representa a la iglesia perseguida. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Le dije que el pastor era el anciano Policarpo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, o sea Jesús. Se presenta a sí mismo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Eran hermanos que no tenían recursos materiales. Eran hermanos que estaban en necesidades, que estaban pasando momentos difíciles. Pero el Señor dice: mira, yo conozco tu pobreza, hermano, porque no hay ninguna necesidad que tú estés pasando que el Señor
no la conoce. Pero mire lo que le dice: pero tú eres ¿qué? Pero tú eres rico. Amén. Le dice el Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación. Y entre paréntesis le pone: pero tú eres rico. Hermana, eres rica. Amén. Hermano, eres rico. Amén. Somos ricos en Cristo Jesús. Amén. Y dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Habían unos que se cubrían de gloria y eran los peores enemigos de los creyentes que había en Esmirna. Buscaban la manera de destruirlos, hermanos. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Gloria a Dios. Y luego el Señor le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Qué revelación? Los hombres creían que eran ellos los que los encarcelaban, pero ¿quién estaba detrás de ellos? El diablo, que tomaba la mente. Siempre que alguien blasfema y te intenta destruir, está siendo manipulado por el enemigo. No te estás enfrentando a carne ni sangre, sino contra principados y huestes espirituales de maldad que operan a través de esa persona. Sí. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Fue el diablo el que le puso en la mente a los hermanos de José que lo echaran en la cisterna. Amén. Fue el diablo que le puso en la mente, amén, a Acab y a Jezabel que le quitaron la viña de Nabot. Poder en el nombre de Jesús, hermano. Y entonces dice: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Estamos llegando al final. Esos 10 días se referían a 10 días intensos de tribulación que la iglesia iba a tener. Pero también se referían a las 10 a los 10 periodos que se llamaron los periodos de las persecuciones imperiales. Fueron 10 periodos donde algunos césares romanos persiguieron a los cristianos: Decio, Valerio, Diocleciano, Trajano, amén, Domiciano. Persiguieron a los cristianos. Pueden representar los 10 periodos de persecuciones que vinieron sobre la iglesia. Hermano, se cree que 500 millones, cerca de 500,000 creyentes, quiero decir, o más, fueron martirizados en aquel tiempo. Pero la sangre de la iglesia, la sangre de los mártires, es la semilla de la iglesia. Cuanto más los perseguían, más se multiplicaban, más crecían. ¿Cuántos pueden bendecir Gloria a Dios. el nombre del Señor? Y luego dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En la ciudad de Esmirna había un grupo en la parte de arriba, porque la ciudad estaba edificada cerca de una colina, de un monte que se llamaba el Monte Pagus. Y allá había una corona de árboles tan lindos, hermanos, que le llamaban la corona de Esmirna. Y también cuando alguien vencía en alguna causa, le daban una corona de ramas de pino o de perejil o de laureles. Pero el Señor dice: no, al que venciere yo le daré, no una corona que se marchita con el tiempo, con los años, sino con los días, con las horas, sino la corona de la vida. Amén. La vida que yo le voy a dar será su propia corona. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y terminamos. Bendecido sea el Cordero de Dios. Amén. Y dice, hablándole a la iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí viene una promesa: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora nosotros tenemos la vida de Cristo, porque Él es el autor de la vida. Hemos resucitado del pecado, pero la vida eterna la tendremos en la resurrección de los justos, o en el rapto de la iglesia. O uno nace 2 veces o muere 2 veces, porque está la muerte física, que es la muerte del cuerpo, y la muerte eterna, que es la separación
eterna de Dios. Pero aquí hay una promesa: el que venciere, nos dice aquí, no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte se refiere a los que van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza y que cada día nos ayude a ser más que vencedores. Continuaremos esta enseñanza. Póngase de pie. Padre, te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el reconocimiento. Te damos gracias, Señor, por el honor que te mereces, porque tuya es la gloria, tuyo es el reino, el reconocimiento. Te pedimos que tú nos hagas más que vencedores. Te pedimos que tú nos des fuerzas, que nos hagas fieles hasta la muerte, que no haya nada que nos haga retroceder ni volver atrás. Bendice a los que están oyendo esta palabra. Al que está enfermo, sánalo en este momento. Levanta al que está desanimado, al que está caído. Y oh Dios, fortalece nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra. Que no haya nada ni nadie que nos haga volver atrás. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús.